Mi nombre es René Prato y soy integrante del equipo 11 junto a mis compañeros Ángel Díaz, Jesús Cadenas y Luis Vargas, quienes instruidos por la doctora Mercedes Torres, vamos a abordar el tema de la investigación positivista o cuantitativa. Ello en el marco de que estamos cursando la cátedra de metodología de la investigación en la Universidad de Yacambú en la modalidad de estudios a distancia. Para dar una breve introducción del tema, me gustaría comentarles que en la investigación positivista o cuantitativa es necesario conocer los tipos de investigación conforme al modelo o paradigma de investigación a ser aplicado a una situación objeto de estudio. En tal sentido, el diseño de investigación es la estructura a seguir en una investigación o en dicha investigación, valga la redundancia, a fin de encontrar resultados confiables y su relación con las interrogantes surgidas de los supuestos y las hipótesis que se han planteado en el desarrollo de dicha investigación. Por ello, el diseño de la investigación en sí consiste en determinar el tipo de investigación, bien sea documental o de campo. En algunos textos hablan de monográfica, el tipo de estudio, que puede ser exploratorio, descriptivo, explicativo, predictivo, propositivista, experimental, no experimental y ex post facto, que son investigaciones históricas realizadas anacrónicamente, que evalúan las condiciones en las que ocurrieron los hechos. Eso básicamente sería lo que es determinar el tipo de estudio. Y finalmente el tipo de diseño, que puede ser experimental, no experimental, correlativo, transaccional, longitudinal y especial. Esto ha sido todo como una introducción. Continuaremos con nuestro compañero Jesús Cadenas para abordar lo que serían los tipos de investigación. Gracias. Bueno, primero que nada, para empezar o dar inicio con esta presentación acerca de los tipos de investigación, quiero presentarme. Mi nombre es Jesús Rafael Cadena, estudiante de Derecho de la Universidad de Yacambú. Tenemos como primer punto, ¿verdad?, a puntualizar, valga la redundancia, cuáles son los tipos de investigación, ¿verdad?, y su definición. Tenemos que la definición de investigación se refiere al acto de llevar a cabo estrategias para descubrir algo. También permite hacer mención al conjunto de actividades de índole intelectual y experimental de carácter sistemático con la intención de incrementar los conocimientos sobre un determinado asunto. ¿Cuáles son los tipos de investigación? Tenemos dos tipos, que son la investigación de campo y la investigación documental. Tenemos a puntualizar dentro de la investigación de campo, ¿verdad?, otra cita que Fidas Arias 2012 define la investigación de campo como aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos, datos primarios, sin manipular o controlar variables alguna. Es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no experimental. La investigación documental es la presentación de un escrito formal que sigue una metodología reconocida. Consiste primordialmente en la presentación selectiva de lo que expertos ya han dicho o escrito sobre un tema determinado. La importancia de la investigación documental en la enseñanza universitaria reside en el
en que al conocer y practicar sus principios y procedimientos permite desarrollar las habilidades, destrezas y actitudes que se requieren para contribuir datos, información y conocimiento. La investigación documental como parte esencial de un proceso de investigación científica puede definirse como una estrategia en la que se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades teóricas e empíricas, usando para ello diferentes tipos de documentos donde se indaga, interpreta y presentan datos e información sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello métodos e instrumentos que tienen como finalidad obtener resultados que pueden ser base para el desarrollo de la creación científica. Las características de la investigación documental, ¿verdad? Dentro de las características como de la investigación documental, ¿verdad?, tenemos primero la recolección, selección y análisis y presentación de información coherente a partir del uso de documentos. Segundo, la realización de una recopilación adecuada de datos e información que permiten descubrir hechos, seguir problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación, orientar formas para elaborar instrumentos de investigación o elaborar hipótesis. Tercero, considerarse como parte fundamental de un proceso de investigación científica mucho más amplio y acabado. Cuarto, realizarse en forma ordenada y con objetivos precisos, con la finalidad de ser base para la construcción de conocimientos. Y quinto y último, el uso de diferentes técnicas e instrumentos para localización y clasificación de datos, análisis de documentos y de contenidos. Tipos de estudio. Investigación exploratoria. Las investigaciones de tipo exploratoria ofrecen un primer acercamiento al problema que se pretende estudiar y conocer. La investigación de tipo exploratoria se realiza para conocer el tema que se abordará, lo que nos permita familiarizarnos con algo que hasta el momento desconocíamos. Investigación descriptiva. La investigación descriptiva es la que se utiliza para describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén abordando y que se pretenda analizar. En este tipo de investigación, la cuestión no va mucho más allá del nivel descriptivo, ya que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta. Investigación explicativa. La investigación de tipo explicativa ya no solo describe el problema o fenómeno observado, sino que se acerca y busca explicar las causas que originaron la situación analizada. En otras palabras, es la interpretación de una realidad o la explicación del por qué y para qué del objeto de estudio, a fin de ampliar el qué de la investigación exploratoria y el cómo de la investigación descriptiva. La investigación de tipo explicativa busca establecer las causas en distintos tipos de estudios, estableciendo conclusiones y explicaciones para enriquecer o esclarecer las teorías, confirmando o no la tesis inicial. Investigación predictiva. El propósito principal de esta investigación es predecir la dirección futura de los eventos investigados. Esta predicción de situaciones se hace a partir de estudios detallados del progreso de los eventos, la relación con el contexto, las acciones de las personas que intervienen en esto y el estudio de probabilidades que se presenten en algunos eventos. Investigación propositiva. Es un proceso dialéctico que utiliza un conjunto de técnicas y procedimientos con la finalidad de diagnosticar y resolver problemas fundamentales.
encontrar respuestas a preguntas científicamente preparadas, estudiar la relación entre factores y acontecimientos o generar conocimiento científico. Tiene por objeto el fomentar y propiciar la investigación científica como elemento para la formación integral de los profesionales. Investigación experimental. La investigación experimental es aquella situación en la que el investigador produce las condiciones en las que se va a observar la conducta, con un absoluto control de las variables restantes, además de su conducta. El objetivo fundamental de todo diseño experimental es reducir la varianza secundaria, es decir, aquella varianza atribuible al efecto de cualquier posible variable extraña que pueda contaminar la validez de los datos. Investigación no experimental. Es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Investigación ex post facto. Es el estudio de fenómenos que ya se han producido, es decir, se produce después de los hechos. No se puede ejercer el control sobre las variables, a diferencia con el experimental. Algunas características: respeta el fenómeno tal y como se produce, no trata de controlar las condiciones de producción del fenómeno o las variables. Aplicable a las ciencias sociales y humanas. Tipos de diseño de investigación cuantitativos. Encontramos dos tipos, el experimental y el no experimental. En el caso del experimental, es aquel en el que el investigador manipula una variable experimental no comprobada bajo condiciones controladas, las cuales tienen como objetivo describir de qué modo o por qué causa se produce. A su vez, tenemos dos subtipos, el preexperimental y el cuasi experimental. Para el preexperimental, es aquel donde el grado de control de las variables es mínimo, puesto que sirve en ocasiones como el estudio exploratorio debido a su gran utilidad por ser un primer acercamiento al problema y a la aplicación y medición de una o más variables. En el cuasi experimental, es aquel que usamos cuando no es factible utilizar un diseño experimental verdadero. El mismo se basa en la identificación de los factores que intervienen en la validez del estudio. Para los niveles del preexperimental tenemos dos casos. El primero es el estudio de casos con una sola medición, que consiste en aplicar un tratamiento estímulo a un grupo y administrar después una medición en una o más variables. También tenemos el pre- y post-test con un solo grupo, que consiste en aplicar al grupo un test previo al tratamiento experimental, después se le aplica un estímulo y finalmente se administra un test posterior al tratamiento experimental. Para el cuasi experimental también tenemos dos, el post-test únicamente con dos grupos, en el cual se manipula la variable independiente con criterio de presencia y ausencia, es decir, a uno de los grupos se le aplica el tratamiento experimental y al otro no. Este grupo estaría actuando como un grupo control. También encontramos el pretest y el posttest con dos grupos. Este consiste en aplicar un pretest a dos grupos similares, uno de ellos recibe el tratamiento experimental y el otro no. Este grupo estaría representando el grupo control. Al final, se aplica un posttest simultáneamente y se evidencia que lo que acepta un grupo debería influir en el otro. En el caso del no experimental, se realiza sin manipular deliberadamente la variable, es decir, se trata de la investigación donde no hacemos variar en forma intencional las variables independientes. De esta manera, se observan los fenómenos tal y como se dan en el contexto natural. Las variables independientes no se manipulan, no hay control directo sobre ellas, ni algún tipo de influencia. No hay condiciones ni estímulos planeados que se administren a los participantes del estudio. A su vez encontramos dos subtipos, el transversal y el longitudinal. En el caso del transversal o transeccional, buscamos recolectar datos en un solo momento y en un tiempo único, cuyo propósito es describir las variables y analizar sus incidencias en interrelación en el momento dado. Para el caso del longitudinal o evolutivo, recolectamos datos a través del tiempo en puntos o periodos para hacer inferencias en cuanto al cambio, sus determinantes y consecuencias, es decir, causa y efecto.